A partir de este modelo muy general de comunicaciones MIMO, queremos entrar en un estudio en los módulos que vienen de distintas formas en que se materializan, se implementan este precodificador y decodificador MIMO para obtener distintos beneficios de la transmisión MIMO. Pero para eso es bueno que establezcamos algunos supuestos, algunas reglas del juego sobre las cuales vamos a estar basando nuestro estudio. Entonces, vamos a hablar en esta cápsula sobre supuestos, nomenclatura, y el modelo de transmisión, MIMO que vamos a estar considerando. Entonces, partamos con el primer supuesto. El primer supuesto es que vamos a considerar que el canal es estático. Vale decir, vamos a considerar de que acá el medio de propagación que tenemos aquí entre las antenas es constante. Esta matriz H no cambia con el tiempo. Por supuesto, digamos que en algún momento la matriz H hay que considerarla como variante en el tiempo y para eso también hay soluciones, pero en una primera instancia vamos a considerar el canal estático y eso significa concretamente lo siguiente, que toda transmisión MIMO dura menos que un tiempo de coherencia. Dura menos que un tiempo de coherencia. También significa que sucesivas transmisiones están separadas por más de un tiempo de coherencia. Es decir, que cada nueva transmisión observa una realización del canal H, de la matriz de canal H, que es estadísticamente independiente a la anterior. Entonces, cada nueva transmisión MIMO observa una realización del canal H estadísticamente independiente al canal anterior, de la transmisión anterior. Y esto es lo que se conoce técnicamente como block fading. En una transmisión hay un canal, en otra transmisión hay otro canal, va por bloque. El bloque de la transmisión 1, el bloque de la transmisión 2 va teniendo desvanecimiento distinto. El segundo supuesto es que dentro de un tiempo de coherencia se transmiten NT símbolos. Y aquí quiero ser bien cuidadoso en
enfatizar de que es un N sub T mayúscula, no es el NT minúscula, no es el número de antenas transmisoras, es el número de vectores X o de vectores S que salen al aire. Es decir, en este modelo estamos hablando de un vector X que representa un vector S de símbolo, pero uno podría también considerar de que hay N sub T mayúscula de estos vectores, N sub T mayúscula de estos vectores que salen durante un bloque, que salen mientras el canal permanece estático. Y para eso vamos a extender ligeramente nuestro modelo de entrada-salida de canal MIMO enseguida. Entonces, dentro de un tiempo de coherencia se transmiten NT símbolos. Y esto significa que la transmisión dura NT por el tiempo de símbolo menor que T, el tiempo de coherencia, menor o igual que el tiempo de coherencia. Ojo que acá la noción de tiempo de símbolo no ha cambiado con la noción tradicional de tiempo de símbolo, vale decir, el tiempo que demora producir un vector de símbolos, un QAM, ¿no es cierto? Cada QPSK, en este ejemplo ilustrativo, tiene una duración de un tiempo de símbolo y por lo tanto también este vector tiene esa duración y esa tasa de símbolo, ese tiempo, ese periodo de símbolo se mantiene igual, definido igual como siempre hasta aquí. 3. En cada tiempo de símbolo T, se alimenta un nuevo vector de símbolos S al precodificador. Se alimenta un nuevo vector de símbolos S al precodificador. Mantengo el código de colores. Y se transmite el correspondiente vector X. Entonces, ese vector X, de los cuales ahora hay NT, podemos organizarlos como X1 seguido por X2 y así sucesivamente hasta X sub NT vector. Y si todos estos vectores, que son vector columna, los organizamos en una matriz, vamos a obtener una matriz que vamos a llamar X mayúscula, y esta matriz X mayúscula es aquella que se compone de X11 check, X12 check hasta X1 NT check, X21 check, X22 check hasta X2 NT check y así hasta X sub NT minúscula, número de antenas transmisoras, 1, check, X sub NT minúscula 2, check, hasta X sub NT minúscula, NT mayúscula, check, y con eso queda súper claro qué es lo que significa la diferencia entre NT y NT minúscula y NT mayúscula, y aquí podemos hablar de NT antenas, NT ramas,
transmisoras. Y aquí podemos hablar de NT vectores de símbolo transmitidos. Y por último, cada uno de estos, por ejemplo acá, esto es aplicar el precodificador a el vector S2, el que ocurrió en el instante de tiempo de símbolo número 2. Cuarto, en general, es posible que haya una matriz S, que es aquella que se compone de todos los vectores de símbolo transmitidos, así que S1, S2 hasta S sub ns símbolos, que pasa por el proceso de precodificación para producir este vector, esta matriz X de vectores de transmisión, X1, X2, hasta X sub nt. Es decir, no es necesario que haya una relación 1 a 1 entre el vector 1 y el vector S1 y el vector X1, el vector S2 y el vector X2, no necesariamente. Es decir, esta precodificación puede ser un proceso más complicado, menos obvio que simplemente 1 a 1. Pero lo que sí vamos a asumir que aquí este valor ns, la cantidad de símbolos, es menor o igual que la cantidad de transmisiones. Es decir, el ns es menor o igual que el nt. Y vamos a ver algunos ejemplos en este sentido también. 5. La relación mimo para la transmisión de la matriz X es la siguiente. Y mayúscula, matriz, es igual a H, matriz de canal, multiplicado por matriz X más matriz de ruido N. Es decir, lo que estamos haciendo al ordenar sucesivos vectores transmitidos como una sola matriz, acá, al ordenar sucesivos vectores transmitidos en una sola matriz, estamos extendiendo esta notación, H por X vector más N ruido vector, la estamos extendiendo a que este H multiplica columna por columna a sucesivos vectores transmitidos en una relación más general y más amplia que la llamamos Y mayúscula igual H mayúscula por X mayúscula más N mayúscula, donde Y ahora ya no es un vector de NR por 1, sino que es una matriz de NR por NT símbolos. El canal sigue siendo la misma matriz de NR por NT. El vector X transmitido es NT minúscula por NT mayúscula. Y finalmente la matriz de ruido es
NR por NT mayúscula. Y esta es una notación, ¿no es cierto? Es una extensión relativamente inmediata de la relación entrada-salida vectorial, que se puede hacer, por supuesto, gracias a la estructura de la teoría de matrices y álgebra lineal. 6. La forma del precodificador es decir, la forma que tiene este elemento que transforma vectores de símbolos o la matriz de símbolos a vectores de transmisión, la forma que tiene ese precodificador puede producir una matriz X a partir de símbolos S de formas muy variables, de formas muy variadas. Los precodificadores correspondientes que hacen esto son conocidos como códigos de tiempo-espacio. En inglés se le llama STBC, Space, Time, Block, Codes. Es un concepto bien general, pero esencialmente cualquier transformación que realiza esta precodificación, donde en la dimensión vertical tenemos espacio, número, antenas, índice de antenas transmisora, y en la dimensión horizontal tenemos tiempo, también acá, número de antena transmisora, tiempo. Eso se llama un código de tiempo-espacio. Y lo que vamos a estar haciendo es estudiando distintas formas de códigos de tiempo-espacio y distintas formas de codificadores en los módulos que siguen.